Muchas gracias, señora jueza. Sí, en primer lugar, lo único que coincido con la Fiscalía es que es un hecho grave y es un hecho que es lamentable, pero lo cierto es que mis asistidos manifiestan y sostienen su inocencia y la ausencia de participación en el hecho por el cual no se les formularon cargos. Le han contado una historia parcializada. ¿Y por qué digo parcializada? Porque Cerda, desde el primer momento, es indicado por la hermana esposa del fallecido como una persona sospechosa, porque el día anterior al evento le había sustraído 40.000 pesos y un atado de cigarrillos. Cuando comienzan las entrevistas con Cerda, como suele hacer la fiscalía, lo hace ya con un estado de sospecha, es decir, interrogan a una persona sospechada como si fuera un testigo, diciendo, a ver, vos sos testigo, declará, decí, pero en realidad es sospechoso. Y siempre la mirada de la fiscalía fue sobre Cerda. De hecho, Cerda hace dos declaraciones. Una la hace al día del hecho, perdón, al día posterior, que es el 26 de octubre, y la otra, llamativamente la atención, la hace el 18 de diciembre. Hace una ampliación, y en esa ampliación brinda toda esta información que dice, bueno, ellos fueron el día ese a verme, yo estaba mirando un partido, pero también en esa información que da dice, yo le tengo miedo a Sepúlveda, pero Sepúlveda está privado de su libertad desde el día 26 de octubre y tampoco dice que lo hayan amenazado. Dice, no, yo tengo miedo. La verdad que es un testigo que claramente lo que puede llegar a informar, que ha sido básicamente la prueba fundamental de la acusación por parte de la Fiscalía, es un testigo que pone en duda todo lo que dice. Más aún cuando él mismo dice, yo vendo droga, la verdad que estoy en estado de calle. Es decir, ¿qué elementos de convicción podemos tener con una declaración así? Claramente nada. Pero más allá de eso, como usted habrá observado, el esfuerzo argumentativo de la Fiscalía de escuchar y reiterar y volver sobre lo mismo, que esto es un indicio, y siempre la palabra fue indicio, 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 indicio. ¿Por qué hablan de indicio? Porque no tienen prueba científica del lugar del hecho que vincule a mis asistidos con el hecho. Claramente, a ver, yo no puedo entender. Ingresan 3 personas a un domicilio, matan al propietario de la vivienda y no tenemos prueba científica y encima le dan gracias a la policía por el trabajo que hicieron. Claramente hay algo que no está funcionando. Ninguno de los testigos habla que las personas que ingresaron lo hicieron con guantes, encapuchados, pero no con guantes, y no tenemos nada después de 3 meses. La verdad me llama la atención. Sí tenemos a un sospechoso que hoy dice, sí, para mí fueron ellos. Eso es lo que tenemos, pero no tenemos otra cosa. De hecho, de las cámaras de seguridad que tanto nos hablan los acusadores, no tienen la patente del auto y tampoco surge un informe de cuántos Logan hay en Cipolletti como taxis. No creo que haya uno, que haya 10, no creo. De hecho, es el auto más utilizado para taxi y no tienen la patente. Es decir, el hecho que no tenga la tasa lo convierte en el auto con el cual ellos se movilizaron, según lo que nos expresa la acusación. Pero ahondando más en lo que nos hablaron los acusadores, entiendo que hoy, más allá que es una etapa primigenia y que la defensa está media atada de manos para poder hacer una defensa exhaustiva, como los imputados se merecen y tienen el derecho, entiendo que no están los elementos que establece el 109, los elementos de convicción suficientes. Hoy tienen indicios y no trajeron más otra cosa que indicios y no traen prueba científica. Si bien este estadio, estamos hablando de probabilidad, no de certeza, entiendo que tampoco llegamos a la probabilidad que exige el 109 como para hoy formularle cargos a estas 2 personas. Nos hablan de Sepúlveda, que Sepúlveda habría, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, vamos a discrepar con la calificación que le da la Fiscalía y hay una grosera contradicción acá. Todos sabemos que el homicidio, crímenes causa, acontece o con actos preparatorios o cuando está consumado, no cuando se está ejerciendo el acto de robo.
Y el señor fiscal, cuando esbozó sobre las evidencias y demás, dijo, después de matarlo al señor Lagos, le roban el celular a la otra persona. Entonces, no estamos hablando de un homicidio criminis causa. Estaríamos hablando de un homicidio en ocasión de robo, y no con la calificación que ellos le dan, que es una calificación más severa, como generalmente efectúan, pero acá tenemos un hecho objetivo que es la manifestación expresada por el señor fiscal, que nos aclara que, según el hecho por ellos efectuado, el homicidio se produce en el transcurso del robo. Entonces, esto no es un dato menor, porque las calificaciones son totalmente distintas y claramente surge de la misma información brindada por el fiscal, no por esta parte. No es que yo digo, ellos mismos dicen, esto pasó cuando se estaba cometiendo el hecho. Bueno, entonces no es la calificación que tiene que ir. Claramente no es la calificación. Si la anterior defensa con Sepúlveda no lo hizo, bueno, no es un tema mío, pero yo hoy sí lo voy a plantear, porque justamente no encuadra en la calificación que la Fiscalía le está dando. En el peor de los casos, es un homicidio en ocasión de robo del 160 del Código Penal y no un homicidio crimen causa del 80 del inciso. Pero además, no nos hablaron nada, a ver, según la autopsia es una sola arma la que participa del hecho. Y tenemos 3 personas privadas de su libertad hasta el día de la fecha, que hoy se tiene que resolver esta situación de estos dos, de mis 2 asistidos. ¿Y quién para la Fiscalía habría efectuado el disparo? Porque tampoco lo dicen. Es decir, sí, fueron 3, pero no sabemos. Y cuando se van, se llevan un teléfono. ¿Y quién para la Fiscalía? Porque en el peor de los casos, las calificaciones van a ser distintas. Y no para todos la misma. Bien sabemos que en el homicidio en ocasión de robo, es, en este caso, según la Fiscalía, es una sola persona la que mata a la víctima. Las otras, es decir, el que no participó del plan del homicidio, claramente no tiene que responder por otra circunstancia que no participó. Esa circunstancia tampoco la dice. Nos hablaron de los antecedentes penales y demás, no dijo si eran computables o no computables en el caso de Juárez, pero además, como para ir ya cerrando, cuando ellos hablan de los teléfonos y demás, de los allanamientos, que no encuentran el arma, que no encuentran ropa, etcétera, que los teléfonos no se encontraron, eso no es prueba de cargo, para nada. A ver, si yo no uso el teléfono el día del hecho, ¿eso me convierte en sospechoso? No, claramente que no. O sea, yo no lo usé porque estaba en cualquier otro lado, pero no necesariamente tengo que tener la obligación de utilizar el teléfono para que la Fiscalía no me acuse. Claramente no. Entonces, entiendo que los elementos que hoy trae la Fiscalía no son suficientes, no son de convicción suficientes para formularle cargos a estas 2 personas. Y si pretenden utilizar el derecho penal de autor en relación a Juárez por tener el antecedente, que ni siquiera sabemos si son o no computables porque no lo dijeron, es un error. Volvamos, lo colgamos en la plaza y se terminó. Entonces, ¿para qué vamos a hacer un juicio, un procedimiento? No hagamos nada, ¿no? Claramente. Es decir, todo esto que nos dijeron hoy y el esfuerzo argumentativo demuestra que no hay prueba científica y demuestra que están transitando por una orfandad probatoria, que el único testimonio central para ellos es una persona que vende droga y es una persona que en un primer momento fue sindicada por la mujer y por la hermana de la víctima como la persona sospechosa del evento. De hecho, cuando hablan de los tarritos con plata y demás, los propios familiares de la víctima dicen, el único que sabía era Cerda. En esos tarritos mi hermano guardaba la plata, el único que sabía era Cerda, pero cuando hablan hoy de los tarritos los mandan a peritar, pero no dicen esa parte, o sea, nos cuentan una historia parcializada, cuando la Fiscalía, no la querella, tiene el deber de objetividad y traer todo sobre la mesa. La prueba de cargo y la prueba de descargo. Y únicamente traen partes que les conviene y van armando un rompecabezas parcializado que claramente no tiene
compatibilidad con la buena fe procesal que el código hoy exige a todos, y más aún, sumado al deber de objetividad de la fiscalía.